Introducción a la relación laboral y contratos laborales. Por definición, en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación laboral es cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. El contrato individual de trabajo es donde se manifiesta esta relación laboral, cualquiera que sea su forma o denominación, y se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo en el artículo 21. El contrato debe contener información básica, como nombre y domicilio de las partes, tipo de trabajo, lugar donde se prestarán los servicios, duración de la jornada, salario y forma de pago, fecha de inicio y duración del contrato. Según los artículos 35 al 39, los contratos pueden ser por tiempo indeterminado, es el más común, no tiene fecha de finalización y se presume esta forma si no se especifica lo contrario. Por tiempo determinado. Trabajo colectivo. Son acciones de varios trabajadores para defender intereses laborales. Los tipos son sindicación, negociación, huelga, acciones de conflicto colectivo y comisiones internas y delegados. Sindicación. Forma sindicatos para proteger derechos. Negociación colectiva. Pactar condiciones de trabajo, salarios, beneficios. Huelga. Suspensión temporal de trabajo para exigir derechos. Acciones de conflicto colectivo. Paros o manifestaciones legales. Comisiones internas. Delegados. Representa a los trabajadores dentro de la empresa. Yo les voy a presentar el tema 2.2, que se trata de la duración y términos de una relación laboral. Según el artículo 35, los contratos pueden ser por hora o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y también pueden incluir un periodo de prueba o de capacitación inicial. Si no se especifica, se entiende que es por tiempo indeterminado. El artículo 36 dice que un contrato por obra determinada solo puede hacerse cuando la naturaleza del trabajo lo justifique. Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Artículo 39A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Artículo 39b. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón. Mi nombre es Daniel Hinojosa Cangas y voy a presentar el tema 2.3, terminación de la relación de trabajo. Para comenzar hablaré sobre el artículo 53 que habla de las causas, que son el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación de trabajo y los casos a los que se refiere el artículo 464 del cual hablaré más adelante. Y ahora siguiendo con el artículo 54 que habla sobre si la incapacidad de un trabajador proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tiene derecho a recibir un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, o de ser posible que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes. Establece los procedimientos para terminar las relaciones laborales en ciertos casos, como por ejemplo en la fracción 1 y 5 se debe avisar al tribunal para que mediante un procedimiento colectivo apruebe o desapruebe la terminación. En la fracción 3, el patrón debe obtener autorización del tribunal antes de la terminación siguiendo un procedimiento colectivo. En la fracción 2, el patrón debe obtener una autorización del tribunal antes de la terminación siguiendo las reglas para conflictos colectivos de naturaleza económica, refiriéndose al dinero más que nada. El artículo 436, en el caso de terminación mencionada, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de 3 meses de salario y el pago de la prima de antigüedad. El artículo 437 habla de que si hay una reducción de personal en la empresa, se debe respetar el escalafón antigüedad, despidiendo primero a los trabajadores con menor antigüedad. El artículo 478, si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una similar, tendrá la obligación de recontratar preferentemente a sus ex trabajadores. Esto también aplica si la empresa sale de un estado de concurso o quiebra.
Buenas tardes, mi nombre es Stephanie y yo les voy a hablar del tema 2.4, que es la capacitación y adiestramiento. La productividad, la capacitación y el adiestramiento son pilares fundamentales del trabajo digno en México. Según la Ley Federal del Trabajo, esta ley establece que las relaciones laborales deben contribuir al desarrollo integral de los trabajadores y al crecimiento de las empresas. La capacitación y el adiestramiento son derechos de los empleados y obligaciones de los patrones. El objetivo de esta es mejorar las habilidades, el desempeño y la productividad, garantizando mejores ingresos y calidad de vida. Los programas deben realizarse durante la jornada laboral, adaptarse a las necesidades de cada puesto y registrarse ante la Secretaría del Trabajo. Lo que también es además en empresas con más de 50 empleados se deben formar comisiones mixtas para supervisar y evaluar los procesos. En resumen, es como capacitar y adiestrar, fortalecer tanto al trabajador como a la empresa, incluso un entorno laboral más justo y competitivo y humano. Gracias. Hola, mi nombre es Soto Pizaña Ilse Michel. Hola, mi tema es el 2.5 y les voy a presentar la implementación de programas de capacitación y adiestramiento. Los planes de programas y capacitación de adiestramiento se elaborarán dentro de los 70 días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo. Y así deberán cumplir los siguientes requisitos: comprender los puestos y niveles existentes en la empresa, precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa. Según el artículo 153, en los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación patronal que deberán proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores conforme a los planes de programas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo. Si existe un contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que se disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Artículos del 98 al 103 de la Ley Federal de Trabajo protegen los derechos salariales de los trabajadores. Primero, el artículo 98 establece que cada trabajador puede disponer libremente de su salario. Ninguna medida que limite eso es válida. En el artículo 99 dice que el derecho a recibir el salario es irrenunciable y también lo es el derecho a cobrar los salarios ya devengados. El artículo 100 señala que el salario debe pagarse directamente al trabajador, salvo que por alguna razón no pueda hacerlo personalmente, en cuyo caso puede designar a alguien mediante carta poder. El artículo 101 indica que el salario debe pagarse en moneda de curso legal, no en vales ni mercancías, aunque puede hacerse por depósito, transferencia o tarjeta, siempre con el consentimiento del trabajador. El artículo 102 habla de las prestaciones en especie, que deben ser apropiadas por el trabajador y su familia, y proporcionarles a su salario. Finalmente, el artículo 103 permite crear tiendas o almacenes por acuerdo entre trabajadores y patrones, pero sin obligar a comprar ahí. Los precios deben ser justos, no mayores a los del mercado, y los trabajadores deben participar en la administración de esos lugares. Artículo 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses. Por ejemplo, si un trabajador pide un adelanto de 1,000 pesos a su patrón, el trabajador no puede cobrarle intereses por ese préstamo. El trabajador solo debe devolver los 1,000 pesos exactos. Artículo 112. Los salarios no podrán ser embargados salvo por pensiones alimenticias. Artículo 113. Los salarios e indemnizaciones tienen preferencia sobre cualquier otro crédito. Ejemplo: si una empresa quiebra y debe dinero al banco y a sus empleados, primero se debe pagar lo que corresponde a los trabajadores antes que al banco o al SAT. Artículo 114.
Los trabajadores no necesitan entrar a concurso o quiebra para cobrar su pago. Por ejemplo, si una empresa entra en quiebra y debe salarios, los trabajadores pueden pedir directamente al tribunal que se embarguen bienes en la empresa para pagarles, sin necesidad de tramitar un proceso de quiebra formal. Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido pueden cobrar sus prestaciones sin juicio sucesorio. Por ejemplo, si un trabajador muere y tenía pendiente el pago de su aguinaldo o liquidación, su esposa o hijos pueden cobrarlo directamente ante la empresa sin necesidad de abrir un juicio de herencia. Artículo 116. Está prohibido tener expendios de bebidas embriagantes o casas de juego cerca de los centros de trabajo. Artículo 103 bis. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores puede otorgar créditos y facilitar servicios financieros. Los trabajos especiales son aquellos que por la forma en que se realizan o por las condiciones en las que se desarrollan no pueden regirse igual que los demás trabajos. Por ejemplo, los trabajadores de confianza tienen los mismos derechos que los demás trabajos, aunque por su cargo pueden ser despedidos si se pierde la confianza, sin que eso afecte sus prestaciones. Trabajadores de los buques, derecho a alimentación, alojamiento seguro, asistencia médica durante cada viaje que realice. Tripulaciones aéreas, derecho a jornadas especiales por seguridad, descanso entre vuelos, alojamiento en tierra y seguro de vida. Ferrocarrileros, derecho a horarios ajustados a turnos, pagos de horas extras, equipos de seguridad y prestaciones sindicales especiales. Autotransportistas, derecho a jornadas controladas para evitar fatiga, pago justo por ruta, seguridad y mantenimiento de vehículos adecuados. Trabajadores de maniobras, derecho a condiciones seguras, tener un equipo de protección, pago por cada jornada y prestaciones como seguros y descanso semanal. Trabajadores de campo, derecho a salario digno, vivienda, transporte cuando el trabajo lo requiera y tener un acceso a servicios médicos y prestaciones básicas. Agentes de comercio y otros semejantes, derecho a comisiones justas, pagos de gastos necesarios por su labor y prestaciones de ley, aunque trabajen fuera de la empresa. Teletrabajo, derecho que el patrón proporcione herramienta, pague parte del internet o electricidad, respete los horarios y proteja los datos personales. Plataformas digitales, derecho a contrato claro, pago justo por servicio, servicio social, descanso, protección de datos y un trato digno. Soy Verónica Durán y también les estaré hablando sobre trabajos especiales. Un trabajo especial puede ser el deportista profesional, establece que sus contratos y salario pueden ser por temporada, evento o de forma indefinida. En el caso de actores y músicos, cuando tengan que salir fuera del país, deben pagarle por lo adelantado al menos 25% de su salario y cubrir los gastos de ida y de regreso. Al igual que los deportistas, puede ser por tiempo determinado o indeterminado por temporada o también por varias funciones, su salario y su contrato. En el caso de trabajadores domésticos, son las personas que trabajan en el hogar, de limpieza, cuidado, cocina o cualquier actividad, a cambio de un salario, pero sin que estas tareas generen beneficio económico directo para el patrón. En el trabajador de mina, se aplican para todos los trabajadores de todas las minas en carbón de México, sin importar la etapa en la que se encuentren, prospección, exploración, explotación, cualquiera. En este resalta el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajador. Además de las obligaciones, el patrón debe proveer instalaciones higiénicas, tener planos y estudios actualizados, informar claramente a los trabajadores, dar equipo de protección personal y capacitación. También existen el trabajador de hotel, restaurante y bar. Ley Federal del Trabajo. Protege a los menores. Prohibido trabajar a menores de 15 años. Mayores de 15 años y menores de 18 pueden trabajar con limitaciones para proteger su salud, educación y desarrollo. Autorización. Se requiere permiso de padres, tutores, autoridad laboral. Prohibiciones específicas. Trabajos peligrosos, insalubres, nocturnos, subterráneos, en bares o lugares con alcohol. Vigilancia y sanción. Autoridades deben supervisar, sancionar el trabajo infantil y fomentar programas de protección. Artículo 23. Este artículo nos habla
de cómo se prohíbe que menores de 15 años trabajen fuera del círculo familiar y sanciona a los patrones que lo permiten. También nos habla de que menores de 18 años está prohibido que realicen actividades peligrosas o que afecten su desarrollo. Los familiares o tutores deben respetar sus derechos y asegurar que concluyan con su educación básica. Artículo 29. Este artículo nos habla que queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República, a menos de que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores especializados. Bien, me presento. Soy su compañero Miguel Ángel Coto Meléndez y hoy voy a hablar sobre el tema 2.7, normas protectoras para las madres trabajadoras, hombres menores de edad y un análisis de trabajos especiales según las normativas vigentes. Empezando con el artículo 164, que nos menciona que las mujeres y los hombres obtendrán los mismos derechos y obligaciones, así obteniendo también las mismas protecciones de trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. En el artículo 166 nos menciona que las mujeres en estado de gestación no podrán trabajar en áreas insalubres o que requieran una mayor fuerza física a las que ellas pueden. Tampoco tendrán horas extra o que se extiendan sus horas de salida. En el artículo 168 nos menciona que si la empresa o el lugar donde esté trabajando la mujer embarazada presenta una área de insalubridad que sea emitida por alguna entidad, ellas no podrán tener prejuicios en sus salarios, derechos y prestaciones.